Rodeada de frailejones, rocas y neblina, a unos 72 kilómetros de Bogotá, a una altura de 3.100 metros sobre el nivel del mar, está la sagrada laguna de Guatavita. Entre las montañas del altiplano cundiboyacense se encuentra este tesoro de 400 metros de diámetro. Vamos a pasar nosotros por dos ecosistemas. El primero, bosque altoandino, que es en el que nos encontramos nosotros ahora, y el segundo, en la parte alta, subpáramo con transición a páramo. Su color esmeralda, característica diferente de esta bella reserva natural, es dado por las microalgas que se encuentran en el fondo y por el reflejo de las montañas en la superficie, pues es agua cristalina y potable, en donde el único habitante es la guapucha, un pez de 8 centímetros. Digamos que las lagunas en la cosmología, es decir, en la forma de pensamiento de los indígenas, hacen la tarea de túneles. Su misterio aún no resuelto es su profundidad. Finalmente la laguna es un hueco en la tierra, es algo que lleva al mundo de abajo. Por esto, en la tradición muisca se creía que las lagunas sagradas estaban interconectadas. Se conocen como lugares de rituales donde la gente en ese momento se acercaba para regalarle a sus dioses ofrendas. Los muiscas creían en un padre, Muisaca, quien repartió a sus 4 hijos por la tierra para formar la población. Aguantiva, el menor, lo envió con su esposa y 42 hijos varones a formar la población de Guatavita. El habitar esta tierra les daría la oportunidad de realizar sus rituales en la laguna sagrada. El pueblo muisca significa la tradición más importante sedentaria que hay en Colombia, de los pueblos indígenas. Estaba ubicado en la zona del altiplano cundiboyacense, iba hasta Villa de Leyva en su parte oriental y en la parte occidental colindaba aún con los pueblos del Tolima, con los Panches, iba hasta Fusagasugá, alcanzaba a llegar a Caques. En su mayoría, los rituales sagrados de esta cultura estaban vinculados al oro, un elemento que los orfebres sabían manejar hábilmente, dándole una terminación rústica por medio de la técnica de fundición a la cera perdida. Consiste en tomar cera de abejas, con esa cera se elabora el elemento o la nariguera, lo que fueran a hacer. Luego esa cera es cubierta con arcilla, a ese molde se le deja un huequito que es puesto en un horno. La cera se derrite mientras que la arcilla se cocina, entonces se endurece. Y cuando la cera está derretida, la sacan por ese huequito, dejando entonces el molde perfecto de la pieza adentro. Por ese mismo orificio se introduce el oro fundido, que luego de un segundo, de unos minutos, se seca, se enfría, se rompe el cascarón de la arcilla y sale la pieza de oro perfecta. Las piezas eran puestas en ofrendatarios que se llenaban de tunjos, figuras antropomorfas que se llevaban a las lagunas o cuevas como símbolo de ofrenda a los dioses. Juca traduce cercado de la tierra, sería una cueva incrustada en una montaña. En esa cueva se prepararía ese futuro guayque. Guayque es el cacique, un tiempo de 9 años, un año por cada mes de gestación dentro del vientre materno. Y la misión de ese futuro cacique es demostrar que su mente y su espíritu dominaban completamente su cuerpo. Al dominar su espíritu, el cacique era acompañado a la laguna de Guatavita para entrar en posesión del oficio. Parada en una balsa, desnudo y cubierto en oro, lo acompañaban 4 sacerdotes quienes vertían las ofrendas para reconocer la elección del príncipe. El oro de estas piezas refleja lo espiritual, está relacionado con el sol, el dios más importante para los muiscas. Todo esto lo sabemos nosotros gracias a la tradición oral. Nuestros abuelos juegan un papel muy importante en transmitir esta información de generación en generación. Otra de las formas es gracias a las crónicas. La conexión es evidente en las crónicas de los españoles, sobre todo en la crónica de Juan Rodríguez Freile en su libro El Carnero. Ahí es cuando se hace totalmente la conexión entre la balsa que está en el museo, que aunque fue encontrada en Pasca, todo el mundo la reconoce como la balsa del Dorado. Esta leyenda, que todavía rodea la laguna de Guatavita y despertó la ambición de los españoles, llevó a que se realizaran varios intentos de drenar la laguna, entre ellos una tentativa de desagüe que como herida permanente le dejó a la laguna un boquete. Ustedes conocen seguramente la laguna y van a encontrar el boquete por donde el agua fue extraída y en ese primer instante no se pudo sacar nada porque el terreno estaba muy fangoso el primer día y después cuando volvieron ya se había endurecido por completo. Desde estos primeros intentos de desagüe hasta el hecho de que hace 15 o 20 años las personas podían bañarse en la laguna, ha generado que el turismo sea más controlado, pues la tierra empezó a recibir el impacto y a reclamar su carácter sagrado. En la actualidad son los mamos arhuacos y coguis quienes la siguen visitando como un lugar sagrado. Como madre muisca, el agua de la laguna sigue ofreciendo resistencia y como mujer callando muchos de sus secretos.